Bueno, buenos días, hermanos. Iglesia. Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Señor, gracias por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Mira, Padre, son solo los bordes de tus caminos realmente. Tú eres mucho más profundo, mucho más... Ay, Señor, de verdad nunca alcanzamos allá. Señor, te pedimos que hoy nos permitas, por lo menos, hablar algo de los bordes de tus caminos. Que tu Espíritu Santo nos dirija y me permitas a mí predicar un mensaje fiel a tu palabra, fiel a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, Job 26:14. El sermón de hoy se llama Tan solo el borde de sus caminos, hermanos. Tan solo el borde de sus caminos. Hermanos, yo hoy solo les voy a poder hablar eso, si es que llego a eso, al borde de sus caminos. Es más, hermanos, yo creo que ni siquiera, escúcheme bien, creo poder llegar a esos bordes, como Job. Job llegó a esos bordes, Job habló de esos bordes, Job plasmó esos bordes, Job dio en sus discursos esos bordes de los caminos de Dios. Hermano, pero sinceramente creo que yo no alcanzo a llegar ni siquiera a esos bordes, y creo que ninguno de nosotros llega ni siquiera a esos bordes. No creo, hermanos, poderles mostrar más, sinceramente. Y yo me estoy refiriendo es al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, no a los ídolos que tienen todas las religiones, no a esos dioses que no ven, no oyen, no hablan y por supuesto que no salvan. Yo les vengo a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se revela en la Biblia, hermanos. Dice John Hill: esta es la conclusión del discurso acerca de las maravillosas obras de Dios, hermanos. Job estaba tan lejos de pensar que sabía todo de Dios, y lo que veía era solo la superficie, los extremos, los límites, los contornos de los caminos y obra de Dios en la creación y providencia. Si estos eran tan grandes y maravillosos, ¿cuáles serían los demás que estaban fuera del alcance de los hombres para señalarlos y describirlos? ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? ¿Cuán leve, hermanos? ¿Cuán leve es lo que Dios ha revelado de lo que realmente es él? De las obras de la creación, ya sea del cielo, la tierra, el mar, el infierno, porque aunque declaran en alguna medida su gloria, hermanos, y su voz se oye en todas partes y manifiestan su conocimiento, e incluso se exhiben para ver sus cosas invisibles, su eterno poder y deidad, hermanos. Sin embargo, es una luz comparativamente tan tenue, tan débil, tan pequeña, que los hombres andan a tientas en la oscuridad, y si acaso pudieran encontrarlo, como dice el libro de Hechos, sin tener más que la luz de la naturaleza para hallarlos. Es muy tenue, hermanos, los que vemos verdaderamente de Dios. Oímos más de Él en su palabra, por supuesto, y por su Hijo Jesucristo, en cuyo rostro se nos da el conocimiento de Él y sus gloriosas perfecciones. Y sin embargo sabemos y profetizamos solo en parte, hermanos. Es poco, muy poco, en comparación con lo que hay en Él, y de hecho con lo que se oirá y se sabrá de Él en el futuro, en la eternidad. Pero el trueno de su poder, dice la cita base, ¿quién lo puede comprender? No significa literalmente un trueno, los rayos que vemos cuando llueve, cuando hay invierno, que aunque es una voz peculiar de Dios, esa es la voz de Dios. La Biblia nos lo dice: cuando truena, es la voz de Dios, nos dicen las Escrituras. Sin embargo, aquí no se está refiriendo a eso. Y aunque ese trueno, es una voz peculiar, fuerte y poderosa por los efectos que tiene sobre la tierra, esto más bien se refiere al atributo del poder de Dios, hermanos, del cual Job había estado hablando y dando tantos ejemplos. Recuerden, hay tal grandeza en Él, en Dios, que no puede ser comprendido completamente por lo que vemos. Su poder, hermanos, su poder, el poder de Dios, es tal que es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Y no podemos concebir sus obras y decretos, no las entendemos. Por eso el ser humano contiende siempre con el Creador.
Y si sus obras que están a la vista, las que ustedes y yo vemos, dice que son claramente manifiestas a través de la creación, no las podemos entender completamente. Por eso el mundo anda como en tinieblas, tratando de buscar explicaciones al mundo, el mundo sobrenatural, a lo que no ve, y por eso yerra todo el tiempo. Si no las podemos entender completamente, ¿cómo podremos comprender las cosas secretas y escondidas en Él? Hermanos, las cosas que Dios ha preparado a los que les aman, dijo Pablo en Corintios, son cosas que ojo no ha visto, oído oído, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, aquellos que lo esperan, aquellos que le temen verdaderamente. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo, el borde de sus caminos. En el segundo capítulo, un leve susurro. Y en el tercer capítulo, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? El borde, capítulo primero, el borde de sus caminos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Solo, hermano, los bordes de sus caminos. Imagínense, hermano. Imagínense un camino. Imagínense un camino es ancho, digamos un camino, vamos a dar en cuenta que tiene la anchura de este salón. Nosotros solo conocemos ese borde, hermanos, de lo que es realmente Dios. Solo conocemos eso. Job concluye su discurso diciendo que las grandes, maravillosas obras de Dios reveladas, y Job es un libro que nos muestra unas cosas impresionantes. Ahorita vamos a ver algunas impresionantes de la grandeza de Dios. Job concluye diciendo, son solo los bordes de sus caminos. Eso es lo que Dios nos ha revelado. Son solo los bordes de sus caminos, hermano. Y ojo acá, también les voy a decir otra cosa. Y de lo que Él nos ha revelado, hermano, usted, su mente y mi mente, solo alcanzamos a comprender la superficie de lo que realmente Dios nos está diciendo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sus bordes alcanzamos a comprender. Estamos muy lejos de la grandeza de Dios, hermanos. Estamos muy lejos. Vamos al contexto de la cita, Job 26. Voy a leerles desde el capítulo 5 y mire lo que él está concluyendo, lo que venía diciendo y lo que termina concluyendo, hermanos. Ahí en el Job 26. Recuerden, todos, bueno, creo que la gran mayoría entendemos el libro de Job. Es un libro que muestra, hermanos, a Job, Dios permite que el diablo toque a Job y le quite todas sus cosas, sobre todo materiales. Le quita todo eso. Llegan 3 amigos de Job y condenan a Job, lo acusan falsamente, pero Job, el Señor también le muestra a Job que Job tenía justicia propia. Job se justificaba más a él mismo que a Dios. Job 26, 5, 14. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos moran. El Seol está descubierto delante de él. Job está hablando de Dios. Y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga, escúcheme bien, la tierra sobre nada. Es como si Dios hiciera así con la tierra. Ata las aguas en sus nubes. Las tiene allá, Él las sostiene. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Es Dios quien las sostiene. Es Dios quien sostiene todo. Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. El cielo tiene columnas, hermanos. Eso dice mi Biblia. Él agita el mar con su poder. Cada vez que usted ve algo allá, es la mano de Dios haciéndolo, hermanos. Es la mano de Dios detrás de todo eso. El hombre le trata de dar muchas explicaciones, pero es la mano de Dios. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. O sea, la de las olas, dice hasta aquí llegarás, dice en otro lado. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Quién? Al diablo. He aquí, concluye, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él,
pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Estamos muy lejos de Dios, nuestra mente, aunque tenemos la mente de Cristo, hermanos, estamos muy lejos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice Romanos 11. Muchos ejemplos, dice Matthew Henry, impactantes se dan aquí acerca de la sabiduría y el poder de Dios, de la creación y la preservación del mundo. Si miramos a nuestro alrededor, a la tierra y a las aguas aquí abajo, vemos su omnipotencia. Si consideramos el infierno, aunque está fuera de nuestra vista, podemos imaginar muestras del poder de Dios. Por eso el hombre trata de darle explicaciones al infierno. No, el infierno es acá. ¿Cómo no? Siga creyendo eso. Siga creyendo eso, que el infierno está acá. Usted no se imagina lo que es el infierno. Ni yo me lo imagino. Ni el más cristiano de todos los cristianos puede concebir la tortuosidad y la ira de Dios en el infierno. Si consideramos el infierno que está fuera de nuestra vista, podemos imaginar muestras del poder de Dios, porque Él va a condenar a todos los impíos allá, a todos los que no se arrepintieron y creyeron en Cristo. Si miremos arriba al cielo, vemos el despliegue de la omnipotencia de Dios por su Espíritu, el Espíritu eterno que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo, por el hálito de su boca. No solo ha hecho los cielos, sino los embelleció. También dice un proverbio, dice allá en Job, si no estoy mal. Por la redención quedan. Sin embargo, por la redención quedan eclipsadas todas las demás obras maravillosas del Señor. Y podemos acercarnos, gustar su gracia, aprender a amarle y andar complacidos en sus caminos. Hermanos, Dios se reveló al ser humano por la creación, eso nos dice la Biblia, al ser humano en general, a todo hombre en general. Él manifiesta su eterno poder y de verdad por la creación. Porque lo que dice Romanos 1, 19, 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando al mundo en general. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el más ateo de los ateos no tiene excusa, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan que hay un Dios creador. Los cielos cuentan que hay un juez del universo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, de modo que no tienen excusa. Eso dice las Escrituras, eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, esto que usted y yo vemos, lo creado, es tan solo el borde de toda su creación. ¿Sí me entiende? Es solo el borde. Nuestros ojos no ven todo lo que Él ha creado. Solo vemos el borde de su creación, hermanos. Solo vemos el borde. No vemos las profundidades del infierno, del abismo, del cielo. No vemos más allá de los límites de la tierra. No conocemos todas esas cosas, hermano. Y de lo que vemos, y además de lo que vemos, de lo que sí veo, yo veo los árboles, yo veo la naturaleza, yo veo el cielo, lo que alcanzo a ver del cielo. Sin embargo, de lo que vemos, no alcanzamos a comprender su verdadero poder creador y deidad. Por eso el hombre se la pasa dando explicaciones a todo. Por eso termina diciendo que venimos del mono. Imagínense. Por eso terminan diciendo eso. Necios. El nombre es necio, lo dice Romanos 1, es necio. Se envanecen en sus inútiles razonamientos. No lo digo yo, lo dice Dios. Hermanos, Dios reveló a su pueblo, a usted y a mí, por medio de las Escrituras, solo el borde de sus caminos. ¿Sí me entiende? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las secretas no están en la Biblia, son secretas. No están en la Biblia ni siquiera. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Cuál es la revelada? La Biblia. La revelación de Dios son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces por eso la Biblia nos dice, no vaya, la misma Biblia dice, no vaya más allá de lo que está escrito. ¿Sí me hago entender, hermanos? La Biblia fue revelada. A ver, el hombre, aunque Dios nos reveló todo, escúcheme bien, no todo está en la Biblia. No toda la revelación está en la Biblia, la revelación que Dios nos quiso dar. Pero es todo lo que usted y yo necesitamos para conocer a Dios y arrepentirnos. No sé si me están entendiendo.
No estoy hablando de otros libros como dicen los católicos, que es que hay otros libros y otras revelaciones. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, Dios quiso revelar esos 66 libros al ser humano. Y eso es todo lo que usted y yo necesitamos para conocer a Dios. Pero hay muchas más cosas de Dios que Él no quiso revelar, porque son secretas y le pertenecen a Él. No conocemos el origen del mal, no vaya más allá, no lo conocemos. Dios creó todo perfecto en su momento, pero el hombre se buscó demasiadas perversidades. El ángel malo pecó, Satanás. ¿Cómo? No sé, pero pecó. Y Dios no es el autor del mal, no es el autor del pecado. Las cosas que Dios nos ha revelado de Él son solo los bordes, la superficie de sus caminos, hermano. Las ocultas, los secretos, sus profundidades, no las conocemos. Solo conocemos el borde, hermanos. Y de lo revelado, ya les dije algo de eso, solo comprendemos sus bordes. O sea, Dios sí nos ha revelado, nos reveló la Biblia. Pero usted y yo igual no alcanzamos a comprender todas las escrituras, hermano. Por eso en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13, del 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo es lo perfecto? Cuando venga Cristo, así los cesacionistas digan otra cosa. No fue cuando se completó el canon, no es así, hermanos. Es cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es Cristo. Eso es lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Aunque la Biblia es perfecta, es plena para lo que usted y yo necesitamos, hay cosas ocultas que Dios no nos ha revelado. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero cuando vengamos a Cristo, cuando lo veamos, veremos tal cual como hemos sido conocidos. Vamos a seguir leyendo más. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vemos por espejo, hermano, vemos por espejo, oscuramente. Y está hablando Pablo en primera persona, como hijo de Dios. Mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo? En ese momento, hermanos. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Ahí sí entenderé lo que fui yo en esta tierra. Ahí conoceré la gloria de Dios en ese momento. La verdadera gloria de Dios. La profundidad de la gloria de Dios. Hermanos, en parte conocemos a Dios, usted y yo. En parte lo conocemos. Sus atributos en parte. Su eterno poder. Su divinidad, su deidad, sus caminos. Su revelación la conocemos en parte. Por eso en parte profetizamos. ¿Qué le estoy diciendo? Que por eso en parte presentamos el Evangelio al mundo. Por eso en parte usted y yo no presentamos el Evangelio como realmente es. Si me hago entender, hermano, no se me distraigan. No se me distraigan. No se me distraigan. Aquí hay dos puestos. Aquí hay dos puestos. ¿Sí me entiende, hermanos? Esto es muy importante para la iglesia sobre todo. Como no conocemos verdaderamente a Dios, por eso no presentamos, por más bíblico que yo sea, no presentamos verdaderamente, completamente el Evangelio, hermanos. En parte hablamos al impío de su verdadero estado delante de un Dios grande, poderoso y temible. En parte se lo decimos, aunque seamos bíblicos. En parte se lo decimos. En parte le hablamos de su pecado y depravación y de la santidad de Dios y su aborrecimiento del pecado. En parte se lo decimos, no se lo decimos completamente. En parte advertimos de sus terribles juicios, en parte nomás. Y por eso en parte comprendemos nosotros mismos la necesidad imperiosa de Cristo para todo pecador que no se ha arrepentido. ¿Sí me entiende, hermano, lo que les estoy tratando de decir? Hermanos, por eso en parte usted y yo presentamos su verdadero mensaje de salvación. No presentamos completamente ese mensaje, aunque seamos muy bíblicos. ¿Sí me entiende, hermanos?
pues solo conocemos el borde de sus caminos. Solo conocemos el borde. Segundo capítulo, hermanos. Solo un leve susurro. Solo un leve susurro. Solo un leve susurro. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? ¿Cuán leve? ¿Cuán leve es la voz que hemos escuchado? Por toda la tierra se extendió su voz, dice la palabra. Bueno, es súper leve, es leve ese susurro del mensaje de salvación, del mensaje poderoso de Dios. Lo que Dios nos ha revelado, que es su palabra, la Biblia, lo que nos ha revelado de Él allí y sus verdades eternas, es apenas un leve susurro de lo que realmente es. ¿Sí me entiende, hermanos? Solo un leve susurro de la santidad de Dios. Solo un leve susurro. Vamos a Apocalipsis 4:8. Hermanos, la Biblia nos muestra que Dios es infinitamente perfecto, es infinitamente inmaculado, es puro, es 3 veces santo. Mire lo que dice Apocalipsis 4:8, hermanos. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Hermanos, mire, ¿quiénes están hablando ahí? ¿Quiénes son los que dicen Santo, Santo, Santo? Los ángeles. Y aún los ángeles celestiales, que son puros y sin pecado, hermanos, se admiran de la santidad de Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que nos dice la Biblia allí? Por eso proclaman su perfección, santidad y pureza infinita, y cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo. El ser humano está muy lejos de esa perfección, hermanos. Está muy lejos de esa perfección. Somos gusanos y sucios comparados con él. O sea, el hombre como hombre, así sea cristiano verdadero, hay mancha de pecado todavía. Somos gusanos y sucios comparados con él. Hermanos, Isaías vio esta misma visión y se vio inmundo ante su santidad. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí me entienden, hermanos? Sin embargo, yo le quiero decir algo. Ni Isaías ni nosotros alcanzamos a comprender su santidad. Isaías dijo eso, hermanos, y él no alcanzaba a comprender. Él solo llegaba al borde de la santidad de Dios. ¿Sí me hago entender lo que les estoy tratando de decir? Y usted y yo sí que menos, hermanos, a comprender la verdadera santidad de Dios y la infinita distancia entre Él y nosotros. Solo hemos oído un leve susurro de su santidad. ¿Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él? Es un leve susurro. Hermanos, solo conocemos el borde de la santidad de Dios. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. La depravación humana, hermanos. La depravación humana. Romanos 3, 10, 18. Hermanos, el hombre sin Cristo, dice la Biblia, es aborrecible. Escúcheme bien si usted no es cristiano. Escúcheme bien, esta descripción que le voy a leer, esa es la descripción de Dios que Dios tiene para usted. Para todo hombre sin Cristo, y es importante que usted lo entienda. El hombre sin Cristo, Romanos 3, 10 al 18. El hombre sin Cristo es aborrecible ante los ojos de Dios. Está lleno de maldad. Romanos 3, 10, 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted no es cristiano, esta es su descripción. Uy, pero yo no soy tan malo. Miren, eso muestra que usted ni siquiera llega ni siquiera al medio borde, ¿sí me entiende? Está muy lejos, ni siquiera al borde. Esa es la descripción suya si no tiene a Cristo.
Y es importante que usted lo entienda. Es importante para que haya salvación en Cristo. Amén. Hermanos, el hombre en su condición no regenerada, sin curación del alma, es aborrecible a los ojos de Dios. Nada sano hay en él. Dice Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es su descripción si usted no es de Cristo. Y tiene que entenderlo. Y esa era mi descripción. Y la descripción de todo cristiano hoy, nacido de nuevo, antes de Cristo. Nada sano había en él. Pero si usted no es de Cristo, entiéndalo. Usted puede estar muy sano de salud, muy bien de salud, pero su alma es esto: podrida llaga. Podrida llaga. Dios lo ve aborrecible y tiene que entenderlo. ¿Y sabe qué? Usted va a decir que yo soy muy duro. Solo le estoy hablando el borde de lo que es verdaderamente. ¿Sí me entiende? Es peor. Es peor. Yo no le alcanzo a decir con mi boca la realidad de su alma. La verdadera realidad de su alma. Dios aborrece a los que hacen iniquidad, dice la Biblia, el Salmo 5, del 5 al 6. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esto es solo el borde de sus caminos, hermano. Es mucho más profundo que lo que podamos decir. ¿Sí me entienden, hermanos? Dios aborrece a todos los que hacen el mal. Nos dice Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué abomina el Señor? Mire, les voy a leer una lista. Los ojos altivos. Es decir, el que no se quiere entregar al Señor. Esos ojos altivos. ¿A mí qué? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa la aborrece Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y sobre todo, las manos derramadoras de cristianos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr el mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Las divisiones en la iglesia. Lo aborrece Dios. Lo aborrece. Pero ¿sabe qué, hermanos? No les alcanzo a decir. Solo llego, si acaso, al borde de sus caminos. Dios está realmente airado con toda persona que no cree en Cristo. Y su fin será tan terrible si no se arrepiente. Dios es juez justo, dice el Salmo 7:11. Y Dios está airado con el impío todos los días. Esa es una cita muy conocida. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hermanos, todo esto que yo les acabo de leer, y hay más, es revelado por el Señor en las Escrituras. Sin embargo, solo hemos oído un leve susurro de lo aborrecible que es el pecado humano a los ojos de Dios. ¿Cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Aún no comprendemos la verdadera naturaleza del hombre no regenerado, del hombre sin Cristo, aunque seamos los más cristianos de todos. No alcanzamos a comprender eso, hermanos. Solo entendemos el borde de cómo el Señor ve la depravación humana. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. El juicio de Dios. Solo alcanzamos a comprender el borde de la realidad del juicio de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, que hay condenación en el infierno por el pecado y que todos daremos cuenta ante el trono de Dios. Eso nos dice la Biblia. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El trono blanco, el juicio de Dios. El día final, hermanos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, estos solo son los bordes de la realidad del juicio de Dios. Todos los que hagan lo malo, dice la Biblia, resucitarán para condenación eterna. No os maravilléis, dice el evangelista Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si creemos en la vida eterna, que debemos creer en la condenación eterna, porque es la misma palabra, resurrección para vida, resurrección para condenación. Todos los que no quieran, escúcheme bien, abandonar el pecado, serán condenados al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Dice Marcos 9 del 43 al 45. Sé que la conocen y esa inclusive es conocida por los no cristianos. Habla de la mano, del pie y el ojo. Si tu mano o tu pie o tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo y sácalo. Córtalo, sácalo, que mejor te es entrar en la vida, ya sea manco, cojo o con un ojo, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, explicamos esta cita. Mire, esto son personas que no quieren abandonar el pecado. Son personas que no quieren ir a Cristo, no quieren abandonar el pecado. Le dice, es mejor que si su ojo es el que le impide ir a Cristo, le impide arrepentirse, mejor sáqueselo. Sería mejor. Mire, hermanos, donde el gusano de ellos no muere, donde el gusano de ellos no muere. Hermanos, los que están en el infierno van a ser consumidos de gusanos y los gusanos nunca se van a morir. Cuando una persona es enterrada, y eso lo hemos explicado también muchas veces, y usted va y entierra a una persona en un cementerio, los gusanos se van en el momento que se consuma esa carne. Eso es cuestión de no sé cuánto tiempo, no sé. Pero hermanos, apenas solo queden huesos, los gusanos se van. En el infierno no va a pasar eso. Y los gusanos también, y es otra explicación, y creo que son las dos, salen de adentro hacia afuera, hermanos, como con las guayabas. Usted la ha visto, ¿no? Salen los gusanos por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que es la angustia interna del alma que el pecador va a sufrir en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego del infierno, hermanos, quema, consume. En el infierno no se va a consumir, no se va a acabar el fuego. Aquí sí. Prenda cualquier libro, prenda su ropa, prenda cualquier cosa y el fuego se apaga. ¿Por qué? Porque se consume, se acaba la carne, se acaba el libro. En el infierno su cuerpo, su carne, va a tener un cuerpo resucitado para muerte y para condenación. No se va a consumir y va a seguir sufriendo todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo les estoy hablando, usted puede pensar que yo soy muy duro, pero he aquí, es solo los bordes de sus caminos. Es peor que eso. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Es peor que eso. Es peor que eso. Todos los que no se entreguen a Cristo son anticristos, dice la Biblia. Están en el reino del anticristo. Todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo, he aquí, este es anticristo. Y eso quiere decir, el que no está con Cristo, contra Cristo está. Quiere decir que pertenece al reino de la bestia, al reino del anticristo. Y todos los que adoren a la bestia serán lanzados al lago de fuego y azufre. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, porque el fuego nunca se apaga.
Y no tienen, escúcheme bien, a los que dicen que es que la gente se muere y los aniquilan. Y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El que no está en Cristo, el que muera sin Cristo, fue marcado por la bestia. Así de sencillo. O tiene el sello del Espíritu Santo, o tiene el sello de la bestia. Mira, hermanos, la iglesia de hoy ha explicado tan mal la condenación eterna. Dice, no, es que es la separación de Dios. Hermanos, sí es la separación, pero ¿de qué? De la gracia y la misericordia de Dios. Pero es el padecimiento de la ira eterna de Dios por la eternidad. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea, hermanos, mire, el problema del infierno no es que, no es como nos dicen, no, es que Dios no está allá y se acaba su gracia. O sea, sí es eso también. Sí es que su gracia no está, porque hoy usted, que no conoce de Cristo, usted come todos los días, usted se baña todos los días, usted tiene para pagar sus recibos, usted disfruta de la lluvia, del sol, de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Allá, su padecimiento va a ser terrible, porque nada de esas cosas va a tener, pero las va a padecer. Hallarán la muerte, buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero el problema es, no es simplemente la separación de Dios. O sea, es el padecimiento de Dios, no es la separación de la gracia y la misericordia de Dios. Sino es lo terrible del infierno, es el padecimiento del rostro de Dios, como dice acá. Dice, y será atormentado, dice, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, de Jesucristo, hermanos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Delante de Él va a padecer si no se arrepiente y no cree en Jesucristo. Todos los que no se arrepientan padecerán ira, enojo, tribulación y angustia eterna. Romanos 2, 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, esos son los verdaderos hijos de Dios, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. El que no cree el evangelio es un contencioso, porque contiende contra Dios, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El que niega el evangelio está haciendo lo más terrible, es negar al Hijo de Dios. Todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, hermano. Está hablando de toda la humanidad, judíos, gentiles. Usted y yo somos gentiles. Entonces también nos aplica esto, hermanos. Hermanos, todos los que no obedezcan al evangelio, dice la Biblia, complementándolo con esta cita, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios. Cuando se manifieste el Señor Jesús, dice Tesalonicenses, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena, si lo aniquilan, usted no va a sufrir pena de eterna perdición. Es una pena eterna, es una humillación eterna. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De la gloria, pero sí del padecimiento de su poder. O sea, excluye de la gloria, pero padece la ira del Cordero, como vimos ahorita. Hermanos, hay muchas más citas del infierno, del juicio de Dios, muchísimas más. Todo esto que leemos, y todo eso está en su palabra, y todo esto que leemos en la Biblia. Sin embargo, hermanos, solo hemos oído un leve susurro de las terribles y temibles verdades del infierno y del juicio de Dios. Solo un leve susurro. ¿Cuán leve es el susurro que hemos oído de él? ¿Cuán leve, hermanos? Muy leve. No dimensionamos el justo castigo eterno de Dios al hombre por el pecado, y que dará cuentas a él. No dimensionamos, solo comprendemos el borde de lo que padecerá el pecador no arrepentido en Cristo Jesús, el que no se ha arrepentido y muere así, cuando dé cuentas ante el trono de Dios.
He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Hermanos, yo insisto, miren, por más duro que yo hable, por más fuerte que parezca que hable, he aquí, estos son solo los bordes de sus caminos. No les alcanzo a transmitir en esta carne, hermanos, la realidad de eso. No se las alcanzo a transmitir. Ni yo mismo la comprendo. ¿Sí me entienden, hermanos? Ni yo mismo solo llego si acaso al borde, si acaso, y no creo que ni siquiera tenga los ojos que tuvo Job para ver todo eso. Cristo y la salvación. Cristo nos salva de las consecuencias del pecado y del infierno. Mire, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, hemos violado la ley de Dios. Necesitamos un Salvador. Solo en Él hay salvación. Váyase a Colosenses 1 del 15 al 20. Nos muestra que Cristo es Dios. Que él cuando vino, Él fue la imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Su grandeza es incomparable. Es Dios salvándonos. Es Emmanuel, como cantábamos ahorita, Dios con nosotros. Hermanos, Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está hablando de Cristo, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Usted está respirando hoy. Cristo permite que usted respire. El Señor Jesucristo le da aliento de vida, por más de que usted lo rechace. Todas las cosas en Él subsisten. La tierra, el mar, el cielo, el infierno, todo subsiste por Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, no el Papa, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hace la paz, Él nos da la paz, nadie más nos da la paz. María no nos da la paz, Buda no nos da la paz, Moisés no nos da la paz, Abraham no nos da la paz. Ninguno de ellos murió en una cruz, ninguno de ellos pagó por nuestros pecados, ninguno de ellos soportó la ira de Dios, ninguno de ellos, solo Cristo. No hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando yo le digo de Cristo, le estoy hablando que solo en Él hay salvación. No cree en Cristo, está bajo la ira de Dios. Usted es judío, niega al Salvador, está bajo la ira de Dios. Usted es musulmán, está bajo la ira de Dios. Usted es católico romano, está bajo la ira de Dios, porque usted no cree que Jesús es el Cristo, por más que diga que cree en Jesucristo. Cree en un Cristo, porque creen y en un Cristo falso, porque son varios caminos de salvación los que usted cree. La Virgen María, para usted, es una corredentora. Maldita herejía que dicen los católicos, no los católicos, la iglesia católica. Pobres almas engañadas las que están allá. ¿Sí me entiende, hermanos? Y lo digo con toda esa vehemencia, porque Pablo dijo así: cualquiera que predique en Gálatas 1:9 otro evangelio sea maldito, sea anatema, son malditos todos los que enseñan esos evangelios. Usted cree en sus buenas obras para salvarse. Yo no le he hecho nada mal a nadie, yo ayudo a los pobres. Está bajo maldición. No cree que Jesús es el Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo la sangre de Cristo perdona pecados. Amén. Si se alarma con estas palabras, he aquí, estos son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Solo les estoy dando un leve susurro, y ni siquiera como el que dijo Job, hermanos. Ni siquiera como el que se revela en la Biblia. Cristo es el Dios soberano, Apocalipsis 1 del 10 al 18. Grande, poderoso, temible. Juan cayó como muerto ante Él, el apóstol Juan. Apocalipsis 1 del 10 al 18. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mire, lea la descripción de Cristo, por favor, léala, entiéndala, trate de llegar al borde por lo menos.
que decía, mire, esto es Cristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cristo se le presenta a Juan. Voy al verso 12, y me volví para ver, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Las llaves no las tiene el Papa, las llaves no las tiene la Iglesia de Roma, las llaves las tiene nuestro Señor Jesucristo. Las llaves de la muerte y el Hades. Él dice quién entra y quién sale, o más bien quién entra y quién no entra, porque nunca han estado adentro para sacarlos. Quién entra y quién no entra. Él las tiene, hermanos. Él las tiene. Mira, hermanos, Él es el alfa, Él es la omega, el primero, el último. Pero hermanos, ¿sabe qué? Juan cayó como muerto de reverencia. El Señor le dijo, no temas, porque en el amor se echa fuera el temor. Cuando yo estoy en Cristo, ya no lo veo con el padecimiento de la ira de Dios. Sí lo veo con un temor reverente a Él, pero no con miedo, hermanos, sino con un temor reverente. Es diferente. El impío debería temer, pero no le teme, por supuesto, pero lo va a padecer en el día del juicio o cuando salga de esta tierra, porque está establecido que los hombres, dice el libro de Hebreos, mueren una sola vez y después de esto el juicio. No existe reencarnación, no existe purgatorio, no existe nada de esas cosas. Cielo o infierno, ira de Dios o gracia y vida eterna en Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Él nos redimió con su sangre. Mire, váyase adelante hacia ahí, Apocalipsis 5, del 5 a 10. Hermanos, Cristo es representado como el león de la tribu de Judá, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y uno de los ancianos me dijo, Apocalipsis 5, 5 al 10, vamos a leer. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí. ¿Por qué estaba llorando? Porque nadie se había encontrado digno para desatar los sellos. Después en el capítulo 6 se ven los sellos. Nadie en el cielo y en la tierra había sido digno de destapar los cierros. Pero le dice el Señor, le dice uno de los ancianos, me dijo, ¿a quién? A Juan, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado al trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Y eso que ellos son sin pecado. Estas personas, los que están hablando ahí, los ángeles celestiales, se postran delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Amén. Hermanos, su estado sin Cristo es deplorable. Se lo quiero decir, es deplorable, es deprimente, es desierto totalmente. Usted no debería alegrarse, usted no debería reírse ni siquiera. No debería. Lo que pasa es que no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender. No debería reír.
No debería. Pero ¿sabe qué? Usted tiene esperanza en Cristo. Amén. Hay esperanza. Usted está vivo. Por tanto, dice Hebreos 2, del 1 al 14, del 1 al 4, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y esto también para nosotros, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos? Mire, yo les acabo de leer unas cosas que dice la Biblia, que a usted le pueden parecer terribles. Son solo el borde de sus caminos. Es más terrible de lo que yo le pueda decir acá. Bueno, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escapará usted de la ira de Dios? Nadie podrá sostenerse en pie en ese día, a menos de que sea de Cristo. Amén. A menos de que esté revestido de Cristo, de que sea lavado con la sangre de Cristo. Y eso se obtiene únicamente arrepintiéndose de sus pecados y abrazando por la fe a Cristo. No está lejos la palabra de tu boca, dice Romanos 10, no está lejos la salvación. He aquí, la tienes en tu boca, la tienes en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No que pase aquí a repetir una oración, es que proclame a Cristo, que sea testigo de Cristo, que confiese sus pecados. Hay perdón, ya en el acto, ya lo perdona el Señor, si usted verdaderamente se arrepiente, si se humilla ante Él. Si dice, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto, soy un vil pecador, soy inmundo, soy terrible ante tus ojos. Tú eres muy santo, no comprendo ni siquiera eso. Pero yo sé, tu palabra dice que tu sangre lava, limpia pecados, perdona pecados. Por eso viniste hace 2000 años a morir en una cruz, para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dígale, es el primero de todos, dígaselo. Hay salvación, hermano, hay salvación. Cristo, su grandeza y gloria por su salvación son reveladas en las Escrituras. Sin embargo, hermanos, solo hemos oído un leve susurro de esa gran salvación, hermanos. ¿Cuál debe ser el susurro que hemos oído de Él? Hermanos, no valoramos, aún usted y yo siendo cristianos, le hablo al cristiano, aún siendo cristianos, la obra tan grande de Cristo salvándonos de la condenación. Aún no lo entendemos plenamente como es. Vemos por espejo, veladamente. Solo comprendemos el borde de esta salvación tan grande. He aquí, estos son solo los bordes de sus caminos. Hermanos, Cristo no solo nos libera de la ira de Dios. No solo eso, no solo tiene misericordia de nosotros. Dios nos da gracia, nos da vida eterna, nos regala el cielo. Porque podría simplemente perdonarnos y no condenarnos. Pero Él va mucho más allá, hermanos. Nos da vida eterna, nos da el cielo. Hermanos, la mente humana no alcanza a comprender la vida eterna. El hombre cree que la vida eterna, el cielo, es una playa, bronceándose, comiendo en buenos restaurantes. No, hermano, eso son cosas nada. Eso no es nada comparado con el cielo. El cielo es una gloria, una dicha que usted y yo no comprendemos. No la entendemos, hermano. Es como dijo Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Vaya al Señor. Es amado por Dios el que va a Cristo. Amén. Es amado por Dios. Y todas esas cosas, todo lo que yo le voy a leer ahorita, son para usted. Va a ser heredero de esas cosas, si verdaderamente se arrepiente. La iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, la esposa del Cordero, será eternamente feliz a su lado. No sufriremos más muerte. Está enfermo, no va a sufrir más enfermedad, llanto, clamor ni dolor. Dice Apocalipsis 21, se la leo, tranquilo.
Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está hablando del cielo. Y Él morará con ellos. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren lo que dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos. Usted no va a volver a llorar en el cielo, hermano. No va a volver a llorar. No va a volver a sufrir. No se va a volver a sentir ni esto, ni esto. Triste. Nada, nada. Eso no va a existir allá. Nada de esas cosas van a existir allá. Él enjugará de Dios toda lágrima de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas promesas son para los hijos de Dios. Amén. A su pueblo, a los inscritos en el libro de la vida, tendremos una comunión eterna y perfecta con Él, sin mancha alguna de pecado. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué no va a entrar nada inmundo? Porque la sangre de Cristo nos limpia, nos deja completamente limpios, aunque todavía luchemos con esta carne. Pero cuando venga ya ese momento, cuando estemos allá, dice que tendremos cuerpos glorificados. Amén. Cuerpos glorificados. Y por eso no entrará ninguna cosa inmunda ya. Y por eso tendremos una comunión eterna y perfecta con Él. Aunque hoy seamos los más cristianos de todos los cristianos, nuestra comunión con Dios todavía no es perfecta, desafortunadamente. Hermanos, el cielo será resplandeciente, la ciudad gloriosa, la nueva Jerusalén, sin sombra de maldición, preparada para su pueblo, para sus siervos, y para que su pueblo, sus siervos, la habiten por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 22:3-5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a servir a Dios, hermano. Amén. Pero va a ser una cosa, hermanos, que solo puedo llegarle al borde. Y hermanos, yo creo que ni siquiera ya, hermanos, le puedo transmitir la verdad. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche. No habrá noche, hermano. Y no tienen necesidad de luz y lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, hermano. Amén. Hermanos, la gloria y felicidad eterna que nos espera al pueblo de Dios, a los cristianos, porque es a los cristianos, no como religión, no como algo institucional, pero solo llegan al cielo cristianos, sí, cristianos, esa es la verdad, los seguidores de Cristo, los que se arrepintieron y creyeron en Cristo. No el que dice que es cristiano. Hoy hay muchas personas en iglesias cristianas que no son cristianos. Esos son falsos cristianos. Pero todos los que llegan al cielo son cristianos verdaderos, pero solo cristianos. ¿Sí me entiende, hermano? La gloria y felicidad eterna que nos espera el pueblo de Dios se detalla en las Escrituras. Sin embargo, solo hemos oído un leve susurro de ello. ¿Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él? Oído de Él. No dimensionamos, hermanos, todas estas verdades verdaderamente. No dimensionamos nuestra condición delante de Dios. No dimensionamos quién es realmente Dios y lo que Él ha prometido a los que le aman. Solo comprendemos el borde de sus verdades eternas. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Tercer capítulo, hermanos. ¿Quién lo puede comprender? Dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Su poder, hermanos, iglesia, se manifiesta. Todo el poder de Dios, dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Su poder se manifiesta en lo que Dios es, sus atributos, en lo que Dios ha hecho, todas sus obras, lo que está haciendo y lo que Él demanda. Y aunque usted y yo no alcanzamos a comprenderlo, debemos, aunque sea,
aferrarnos a esos bordes de sus caminos. ¿Sí me hago entender? Debemos aferrarnos a eso que conocemos. Debemos aferrarnos a ese leve susurro que hemos oído de Él. Debemos atender al trueno de su poder, es decir, a su palabra, a lo que Él nos demanda, a lo que Él dice. Mire, hermano, yo le voy a leer casi todo el capítulo 38 de Job, porque casi que no hay nada, o sea, todo es tan tremendo, hermanos. Comprendemos su poder providencial. Léalo, por favor, para que no contienda contra Dios. Léalo, léalo. Job 38. Mire, si tiene alguna contienda contra Dios, si usted está bravo en este momento con lo que está escuchando, si usted no se siente a gusto, si usted piensa lo que sea, mire, lea esto y calle delante de Dios. Calle, dice, prediqué hace un tiempo, calle delante de Él toda la tierra. Job 38, 4 al 41. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, fue Dios, hermano. Él le puso, dijo, hasta aquí llegarán tus olas. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Verso 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Asma, ¿usted se imagina el poder que tiene el mar? Todas las aguas del mar. Dios le puso cerrojo con su mano, con su diestra. Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Váyase al 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Imagínense. ¿Y has andado escudriñando el abismo? Esas palabras se las está diciendo Dios a Job. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Usted lo sabe. Dígame si lo sabe. Nadie sabe eso. Nadie lo sabe. 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Verso 21. Tú lo sabes. Mire la ironía que dice Dios. Dios también hay veces habla ironías. Mírele cómo le dice. Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido. Usted le dice, sí, claro, Job, usted sabía. Usted ya nació en ese momento. Le está diciendo más o menos. Y es grande el número de tus días. 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Hay tesoros, hermano. Cada vez que nieva en algún lugar, el Señor está sacando de sus tesoros. Está sacando de sus tesoros. Allá de sus compuertas, hermano. Usted y yo no alcanzamos a comprender ni siquiera dónde están. ¿23? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz? Mire, hasta la luz, hermano. Y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Mire, hermanos. 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Vaya al 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades?
Está hablando de las estrellas, hermano. ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Dispondrá, y esto se ponen a los astrólogos. ¿Cómo es que llaman esos que? Astrólogos. Astrónomos y astrólogos. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Miren. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? 38. Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Mire, provee todo eso el Señor. Cuando están echados en sus cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara a los cuervos su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios, hermano. Ellos sí claman. Y andan errantes por falta de comida. Si usted lee el capítulo 39, empieza a hablar sobre todo de los animales y todo lo que Dios hace con los animales. No lo voy a leer. Hermanos, no comprendemos su poder providencial. He aquí, todo esto, hermano, esto es tremendo, este capítulo 38. Pero ¿sabe qué? Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Son solo los bordes, hermano, es mucho más Dios que eso. Comprendemos su mente, sus designios, hermanos, son infinitamente más sabios que los nuestros. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dijo Pablo. ¿O quién fue su consejero? Uy, pero ¿por qué Dios permite tantas muertes? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite que haya pobreza? ¿Usted será mejor consejero que Dios? ¿Usted será mejor consejero para Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Cállese. ¿Sabe por qué usted habla así? Porque usted no entiende su depravación. Usted no entiende su pecado. Usted no entiende la naturaleza humana. Y por eso contiende contra Dios. Dios es justo cuando hace lo que haga. Él crea calamidad y crea bienestar, dice la Biblia. Y son justos todo lo que hace. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo no creo en los ídolos de la tierra. Ese es el Dios que vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Sabe todo lo que pasa? ¿Sabe por qué pasa? ¿Y para qué pasa? Por esto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sus pensamientos son demasiado elevados. Nosotros no comprendemos lo infinitamente elevados que son. Por eso dice Isaías, porque mis pensamientos, o sea, dice Isaías en boca de Dios, el que lo está diciendo es Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, hermanos, es así. Nosotros no comprendemos la mente de Dios. Debemos aferrarnos al borde de sus caminos. Aférrese a eso, a lo que Dios ha revelado. Usted es un pecador. Usted está bajo la ira de Dios. Usted necesita perdón de pecado. Y solo Cristo le da perdón de pecados por su sangre, arrepintiéndose y creyendo en Él. Mire, hermanos, sus pensamientos son más grandes. Eso es mucho más profundo. ¿Cómo se atreven algunos a hablar de nuevas revelaciones? Si ni siquiera llegan a sus bordes. ¿Cómo hablan de nuevas revelaciones? Es como diciendo, yo ya todo eso lo comprendo completamente. Y hay nuevas revelaciones, más allá de lo que está escrito. O sea, estos hombres quieren ir más allá de sus bordes. ¿Sí me entienden? Falsos maestros, falsos profetas.
No comprendemos sus designios. Sus pensamientos están infinitamente por encima de los nuestros. Solo alcanzamos al borde de sus pensamientos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Hermanos, váyase al final del capítulo 42 de Job. ¿Comprendemos aunque sea sus bordes? Ahí la pregunta de hoy. ¿Comprendemos aunque sea sus bordes? Hablamos lo que no sabemos y lo que no comprendemos. Creo que eso es lo que nos pasa. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, respondió Job a Jehová y dijo, así deberíamos hacer usted y yo. Yo conozco que todo lo puedes, Dios Todopoderoso, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Lo que usted piense, lo más íntimo, Dios lo sabe. Y Dios también juzgará los secretos de los hombres, dice Romanos, conforme a mi evangelio. Entonces usted dice, yo no he hecho nada malo. Bueno, y evidentemente ha hecho muchas cosas malas, pero sus pensamientos darán testimonio en el día del juicio. Todas las inmundicias que usted ha pensado en su vida, pornografía, adulterio, fornicaciones, homicidios del corazón, todo eso el Señor lo ve. Y esos secretos de los hombres van a ser revelados en el día del juicio, conforme al evangelio de Cristo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, un hijo de Dios, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa debería ser nuestra posición, nuestra actitud. Señor, bueno, sí, hay cosas que no entiendo. Bueno, esto está en tu palabra. Yo te pregunto, respóndeme. Pero le estoy preguntando sobre lo revelado, porque eso es para nosotros. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y sin embargo, Job solo llegó al borde de sus caminos. Hermanos, el mundo no conoce siquiera el borde de sus caminos. Es decir, ni le interesa conocer el borde de sus caminos. Es más, vio algo de ese borde y dijo, rechazo ese borde, no quiero ese borde. Por eso busca y enseña otros caminos. Busca y enseña los dioses que tienen cada nación, cada pueblo, cada tribu, cada religión. Dioses que no ven, dioses que no oyen, dioses que no hablan y sobre todo dioses que no salvan. Dioses que no salvan. Esos son los dioses de todas las religiones, los dioses de los judíos, los dioses de los musulmanes, los dioses de los católicos romanos y aún los dioses del falso cristianismo. Los dioses de los ateos. Uy, no, yo no creo en Dios. Él es su propio Dios. Ellos tienen un Dios a su imagen. ¿Sí me entiende? Ellos mismos. Por si quizás hay un Dios, dicen los ateos. Bueno, yo soy buena persona y me iré al cielo. ¿Cómo no? Por eso enseñan otros dioses, otros caminos. Por eso el Papa Francisco, el mayor representante de los falsos dioses de la tierra, enseña varios caminos de salvación, aunque diga creer en Cristo. Los musulmanes son mis hermanos, los católicos son los judíos son mis hermanos, los ateos pueden entrar al cielo sin creer en Cristo, sin arrepentirse. Por supuesto que ateos, si se arrepienten y creen en Jesucristo, pues ya no son ateos, ya dejan de ser ateos. Para ellos hay salvación. Pero eso no es lo que dice este Señor. Por eso este Señor está convocando un pacto global, el movimiento ecuménico mundial. Porque Él vio los bordes de los caminos y rechaza con injusticia la verdad. Escúchenlo hablar ahorita el 15 de octubre. Escúchenlo hablar. Pero aunque el hombre, sin embargo, el mundo no conoce ni siquiera el borde de sus caminos. Y aunque el hombre no alcanza a comprender ni el borde, ni el trueno de su poder, no tiene excusa. ¿Sí me entienden? No hay excusa. Este leve susurro que hemos oído de él, el borde de sus caminos, le demanda que lo busque igual. Le demanda que lo busque, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice Hechos 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado. Pablo estaba hablándoles a unos idólatras. Y dice estas palabras de Dios: para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Está hablando de Dios y los límites de su habitación. Dice el 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa revelación al hombre le permite mirar a Dios y decir: hay un Dios que hizo todo, hay un juez del universo, y por eso lo deja sin excusa. Así sea palpando, así sea un ateo, diga: Dios mío, hay un Dios, hay algo por allá. Voy a buscar a ese Dios que revela las Escrituras, y solo lo puedo hallar por medio del Hijo. El hombre que hoy no tiene a Cristo, si quiere vaya a Hechos 17, lo voy a leer. El hombre que hoy no tiene a Cristo debe aferrarse al borde de sus caminos para no caer. Agarre ese borde, así como la mujer que estaba enferma, ¿recuerda? Que tocó el borde de su manto y fue sanada. Haga lo mismo, coja ese borde, aférrese al borde, a Cristo. Debe creer el leve susurro que ha oído de él. Mire lo que dice Hechos 17:27, ahí se la acabo de leer. Debe oír el leve susurro que ha oído de él, si en alguna manera palpando puede hallarle. ¿Sí me entiende? Cójalo, aférrese. Aférrese a ese borde. Es una roca firme, aunque sea solo el borde. No contienda más con el trueno de su poder, es decir, no contienda más con la voz de Dios, no contienda más con el mensaje de la palabra de Dios. No hable lo que no comprende. Aférrese al borde de sus caminos, crea el leve susurro que ha oído de él, porque Dios le va a demandar que se arrepienta. Dios le demanda que se arrepienta. Crea al evangelio. El mismo Cristo, el dueño de ese evangelio, el que proclamó ese evangelio, vendrá a juzgarlo. Léase ahí Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ha pasado por alto. ¿Cuántos años tiene usted? 50, 60, 70, 30, 40. Ha pasado por alto durante este tiempo. No lo ha condenado. La paga del pecado es muerte. No lo ha matado. Ha pasado por alto su ignorancia. Ha pasado por alto. Tiene misericordia de usted. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien descendó dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Ay, hermano, yo le quiero leer para cerrar. No lo tenía, pero lo leí esta mañana con mi esposa. Efesios 1, para el pueblo de Dios, 16 al 23. Efesios 1, del 16 al 23. Efesios 1, del 16 al 23. Dice Pablo allí a los efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Cristo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, iglesia, no entendemos aún lo profundo de sus verdades. No nos digamos mentiras, es la realidad. No entendemos esa profundidad de sus verdades eternas, su grandeza y poder. En parte conocemos, solo hemos visto el borde, por eso en parte profetizamos. Solo hemos oído un leve susurro. Aferrémonos a ello,
Seamos fieles a la revelación de Dios, a lo que conocemos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Que Dios nos ayude a aferrarnos a esos bordes, hermanos. Es la revelación más plena. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir y para corregir en justicia, dice la palabra de Dios. Dice que es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Es suficiente la Biblia. No busque más. No busque más. En la Biblia está todo lo que Dios quiso revelarnos a nosotros. Aunque solo sea el borde de sus caminos y solo sea el leve susurro de lo que realmente sé. Que Dios nos ayude y que Cristo, hermanos, sea nuestro capitán verdaderamente. Porque Cristo reina y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos, los reyes, los poderosos, los ricos, los pobres, los que sean, se someterán ante Él, y los que no son de Cristo padecerán la ira de Dios, la ira eterna del Cordero. Pero nosotros, los que somos de Cristo, disfrutaremos de su amor y de su gracia eterna, hermanos. Que Dios nos ayude. Señor Padre, mira Padre, Señor, yo sé que hoy lo que he hablado, Señor, ni siquiera sé si llegué al borde de tus caminos. No creo, Padre, no creo, Señor. Creo que necesitamos mayor, como leíamos allá en Efesios, espíritu de revelación y del conocimiento tuyo, Señor. Ay, Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a servirte verdaderamente. Padre, si lo que yo haya hablado, así ni siquiera haya sido cerca a lo que tú eres, Señor, haya sido fiel, por lo menos a lo que tú dijiste que era. Te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, quedamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.